Qué alegría volvernos a saludar, volvernos a ver por este medio, saludarles a cada uno y desearles bendiciones grandísimas del Dios Todopoderoso. Hoy nuevamente ante cada uno de ustedes, qué alegría poder transmitir otro mensaje más. Para esta ocasión el tema es el Cristo resucitado. Por todos lados, pues en Centroamérica, Suramérica y bueno, muchos lugares del mundo se está celebrando esta semana la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de la Semana Santa. En esta ocasión pues hay mucha gente que está celebrando este día y pues se deja ver algunas actitudes de las personas como de nostalgia, de dolor por estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo creo que sí a usted le hace bien hacer este tipo de recordatorio y sentir nostalgia, sentir tristeza, pues está bien, pero no es solamente eso, hay que guardar estos días de respeto a Dios, no solo en esta semana, sino todos los días, amar a Dios, respetar a Dios, vivir como Dios manda. Esto pues es lo que ahora tenemos que hacer, ¿verdad? Buscar a Dios en este tiempo que necesitamos más de Dios. El tema de hoy es el Cristo resucitado. En Mateo 28:6 encontramos la palabra que dice así: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La palabra entonces aquí es clave, que dice el Señor, no está aquí, ha resucitado. Entonces nosotros celebramos a un Cristo que vive, no un Cristo que está muerto, sino un Cristo vivo. Normalmente pues siempre se hace énfasis en recordar los momentos alegres y no los momentos tristes, porque los momentos tristes causan algún tipo de dolor y quizá en algún momento algún tipo de sentimiento personal. Pero hoy voy a hablar sobre el Cristo resucitado. Para hablar entonces del Cristo resucitado, el enfoque está de la siguiente manera. El Cristo resucitado venció el pecado. ¿Qué hizo el Cristo resucitado? Para muchos solamente es un tiempo de ceremonias y todo, pero el Cristo resucitado trajo mucho y todo lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Espero que a través de este mensaje ustedes sean motivados a valorar este sacrificio de Cristo con expectativas para el grandioso y glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar entonces en esta ocasión de este mensaje del Cristo resucitado, nos referimos a 3 puntos importantes en este mensaje. Uno es la realidad del pecado. La hemartiología es la doctrina del pecado. El pecado es una realidad, el pecado existe, el pecado ha existido y existe aún todavía, pero Cristo vino para vencer el pecado. En segundo lugar, pues hablamos de la realidad de la salvación. La salvación le llamamos que la soteriología es la doctrina
de la salvación. Hablando entonces ahora de estas doctrinas, de la hemartiología, de la soteriología y de la resurrección de Cristo, nos enfocamos a hablar de estos aspectos como un mensaje muy especial, porque ahora encontramos que, en primer lugar, el Cristo resucitado venció el pecado. Cristo era y es santo y 3 veces santo. Cristo Jesús no pecó. Nunca Él se halló pecado en Él, porque es el Hijo de Dios. Entonces, la resurrección de Cristo venció el pecado. ¿Qué podíamos decir ahora del pecado? Algunos dicen, bueno, es que yo no sé qué es pecado. Pecado, hay un sinfín de cosas que podíamos decir, pero una de ellas es errar al blanco, otra es rebelión contra Dios, otro puede ser desobediencia a Dios, faltar a los mandamientos de Dios y todo eso, y podíamos mencionar muchas cosas más sobre el pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que es transgresión de la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos del pecado, en primer lugar, ¿dónde se originó el pecado? Muchos se preguntan, o quizá dirán, bueno, yo digo que el pecado se originó en cualquier otro lugar. Pero según la Biblia dice que el pecado se originó en el cielo. Según lo relata Ezequiel 28, dice que había un ángel, un ser especial que estaba cerca de Dios, un querubín que se le llama, en unas porciones se le llama Luzbel y en otras se le llama Lucifer. Luzbel quiere decir lucero de la mañana. Lucifer quiere decir luz bella. Las dos cosas tienen relación, luz bella y Lucifer y lucero de la mañana. Las dos cosas están relacionadas con el mismo personaje al cual nos referimos, Luzbel y Lucifer. Luzbel y Lucifer entonces son nombres que ahora se aplican a uno de lo que hoy decimos lucero de la mañana, y todo eso pues está relacionado. Usted lo puede leer en el libro de Ezequiel 28, 11 al 19. Este ángel, este personaje dice que tenía un lugar muy especial y él se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios, entonces Dios lo destronó, y de ahí comienza entonces la rebelión. Por eso el pecado se originó en el cielo. Y luego dice que el pecado, después que se originó en el cielo, vino a ejecutarse en la tierra. ¿Dónde fue entonces el epicentro de este pecado, de este mal? Fue en el jardín del Edén, allá donde estaba Adán y Eva. Allá dice que ellos desobedecieron a Dios, y por haber desobedecido a Dios, entonces el pecado se ejecutó en desobediencia a Dios, porque Dios les había dicho que de todos los árboles del huerto podían comer, pero había un árbol del cual no podían comer. Dios les dijo, el día que de él coman, ciertamente morirán. Ahora, ¿qué hablamos entonces del pecado? El pecado vino a hacer daño a la humanidad, tanto que afectó lo que es el reino vegetal. Dice la Biblia que Dios maldijo la tierra a causa del hombre. No maldijo al hombre, sino maldijo la tierra. Dios maldijo la tierra a causa
del hombre. Ahora, por haber desobedecido, la tierra ya no dará su fruto como antes. Espinos y cardos te producirá, le dijo el Señor, le dijo Dios a Adán. Espinos y cardos. Ahora, esto nos remonta al jardín del Edén, que antes o en el jardín del Edén la tierra era floreciente, había fruto, y dice la Biblia que Adán y Eva lo único que hacían era comer el fruto del huerto, porque había bendición, la tierra era bendita, pero la tierra fue maldecida a causa del hombre. Entonces el pecado vino a afectar la naturaleza, vino a afectar el reino vegetal, vino a afectar el reino animal. Antes del tiempo de que los hombres, esta pareja pecaran, dice que los animales no comían, no eran carnívoros, dice que se alimentaban de hierbas. El león no comía, no era carnívoro. Los animales, el tigre, el leopardo, todos los animales carnívoros no existían. Antes era un tiempo de paz. Pero el pecado vino a afectar y ahora cambió la naturaleza de la humanidad. Entonces, este pecado vino a hacer tanto daño a la tierra, a la vegetación, a los animales y a todo ser viviente. De tal manera que el pecado vino a ser tan dañino que no solamente afecta la relación con Dios, afecta la relación con nuestros seres amados, afecta nuestra relación con nuestro prójimo y afecta nuestra relación con nosotros mismos. Pero la Biblia promete que después de que pase este tiempo de maldición, cuando pase todo este tiempo de la maldición de la tierra, dice que vendrá un tiempo, según lo relata la Biblia, que dice que el león, un niño los pastoreará. Dice también que la serpiente podrá vivir entre los niños y no hará daño. Las serpientes, las víboras, las cascabel y todo tipo de serpientes ya no harán daño, porque dice que habrá una transformación. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 11. Ahí está una relación del reino eterno. Dios quiere cambiar ese reino animal, ese reino que existe ahora, ese reino de pecado, por un reino de paz. El pecado entonces no se puede ignorar. El pecado como un daño a la humanidad, el pecado como un daño a la raza humana, ese pecado está ahora a la orden del día, y por eso ahora decimos que en este pecado de la hemartiología, ese pecado es un pecado que hace daño. Pero Cristo vino para vencer el pecado. Ahora nosotros podemos vencer el pecado porque Cristo venció el pecado. Segundo lugar, el Cristo resucitado nos trajo salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 6:23. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto fue el pecado. Pero ahora, en el proceso de la salvación, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la salvación es el regalo más grande, y eso es lo que hizo Cristo al resucitar. Nos trajo salvación. Si Cristo no hubiera venido a dar su vida, entonces no había quien pagara el precio, pero Cristo vino a pagar el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? La salvación se obtiene por el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único que el hombre tiene que hacer.
solo arrepentirse de sus pecados. Porque todos hemos pecado, ¿verdad? Por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero más la dádiva de Dios, dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepiéntase. Si le ha fallado al Señor, si ha pecado, y que de hecho todos hemos pecado y todos pecamos a cada momento. Pero recuerde que lo único que usted tiene que hacer es ahora arrepentirse. Es nada más, arrepentirse. Porque Cristo pagó el precio. Ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cómo pagó Cristo el precio? A través del Cristo resucitado. El Cristo resucitado entonces nos trajo salvación. Y qué alegría saber que ahora nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. La salvación entonces se obtiene por el arrepentimiento, y también la salvación se obtiene por la fe. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. No somos salvos por las buenas obras, no somos salvos por prácticas religiosas. Solo somos salvos por la fe y solo por la fe. Eso era lo que decía Martín Lutero. Por la fe y solo por la fe podemos ser salvos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la salvación se obtiene por la fe. Las obras ya no son para salvarse. Las obras son fruto de que usted ahora es salvo en Cristo Jesús. Por eso entonces ahora la salvación se obtiene por la fe, no por las prácticas religiosas, no por obras solamente. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si no tengo fe, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Él menciona, por supuesto, que hay que hacer obras, pero no para ser salvo, sino como gratitud, porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Los efectos de la salvación trae los efectos gloriosos que son justificación, regeneración y santificación. La realidad de este mensaje, de los efectos poderosos de la salvación, es la justificación. En Cristo somos justificados, en Cristo somos regenerados y en Cristo somos santificados. Así que la salvación, es el regalo más grande, y Cristo, el Cristo resucitado, trajo salvación. Los efectos de la salvación ahora están claros, que son la justificación. Justificados pues, dice, por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego habla también de la regeneración, que somos regenerados en Cristo. Y esto de la regeneración es un mensaje que podía ser otro tema más, pero que la regeneración es el cambio que Dios hace. ¿Cómo es que Dios puede regenerar a una persona? Muchos dudamos de alguien que está en una situación penosa de pecado, pero Dios lo puede regenerar. Hemos visto muchas personas cambiadas que han sido regenerados, porque eso es lo que hace la salvación: regenerar a las personas, transformar a las personas, santificar a las personas. En tercer lugar, el Cristo resucitado nos trajo promesas de resurrección. Dice 1 Corintios 15:20, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Esto es el privilegio más grande. Escuche bien, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. El Cristo resucitado nos trajo promesas de resurrección. La Biblia dice en 1 Corintios, todo el capítulo 15 de Corintios, ahí habla de la resurrección. Y el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó de los muertos, ahora nosotros también vamos a resucitar. Y también dice que Cristo fue las primicias de la resurrección.
Cristo es el primero, Cristo son las primicias y nosotros después vamos a resucitar. No se preocupe usted que tenga que morir, no nos preocupemos que tenemos que morir porque vamos a resucitar. Y qué privilegio, porque vamos a resucitar para vida eterna. Pero los que no estén en Cristo resucitarán, pero para condenación eterna. Y qué triste es que usted sufra en esta tierra y siga sufriendo la eternidad. Qué triste es que aquí usted no se siente bien y siga sufriendo. Yo le invito para que usted cambie su estilo de vida, cambie su conducta y espere en esta bendición en Cristo Jesús, que ahora usted va a resucitar cuando usted se entregue a Cristo, porque el Cristo resucitado nos trajo promesas de resurrección. Cristo resucitó para que también nosotros resucitemos. Cristo resucitó para que nosotros tengamos la mejor vida. Cristo resucitó para que nosotros tengamos redención. Fíjese bien que dice que en el Antiguo Testamento era maldito el que moría en un madero. Cristo murió en un madero. Quiere decir que Él llevó nuestra maldición. Lo que era la maldición que correspondía a nosotros, Cristo la llevó. Cuando Cristo lo fueron a sepultar, dice que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Porque la ley decía que los que morían por ejecución de la ley tenían que ser echados, dice, en una fosa común. Ese era el castigo del que moría por una ejecución de la ley. Dice que no eran sepultados, sino echados, sepultados en una fosa común. Esta era la costumbre judía, esta era la tradición. Pero en Cristo no fue así, por supuesto, porque se cumplió la promesa, la profecía que dijo el Señor, que con los pobres fue durante su vida, su nacimiento, pero con los ricos fue en su muerte. Y así se cumplió, que esa profecía estaba escrita en el Antiguo Testamento, donde dice que con los pobres fue su vida, su nacimiento, porque nació en un lugar pobre y en un pesebre. Usted sabe, Cristo nació en un pesebre, en un lugar humilde, ni siquiera en un hotel, en un lugar de lujo, sino en un lugar donde cuidaban a los animales. Ahí nació Jesús para enseñarnos la humildad. Pero también se cumple la profecía que dice, con los ricos fue en su muerte. Y por eso José de Arimatea, que era rico, él dice que tenía una tumba y en esa tumba sepultó al Señor. Y allí fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos mejor vida. Cristo sufrió todo lo que nosotros teníamos que sufrir. Cristo pagó el precio de lo que yo tenía que pagar, de lo que usted tenía que pagar. Ahora, la resurrección de Cristo nos da vida eterna. La resurrección de Cristo es la bendición de las promesas de la vida eterna. Qué privilegio entonces ahora. El Cristo resucitado no solamente es una semana de Pascua, una semana de celebración. El Cristo resucitado para usted y para mí ahora trae expectativas gloriosas, porque el Cristo resucitado venció el pecado. Usted puede vencer el pecado también, porque Cristo lo venció. Si Cristo venció el pecado, es para que usted pueda vencer el pecado. La resurrección de Cristo, por lo tanto, trajo salvación. Ahora, el pecado que hace tanto daño, ahora se puede vencer con Cristo Jesús. Pues en Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Todo se puede. Si usted quiere, si usted hace un esfuerzo, usted puede. No se deje dominar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, por todo eso. No se deje dominar, porque usted puede. Si Cristo venció el pecado, usted también lo puede vencer. Pero también las promesas de Cristo traen lo que es el regalo más grande, la salvación de su alma. Quizá tengamos que morir, esto es así, naturalmente vamos a morir, pero hay esperanza de salvación, aunque estemos muertos, dice el Señor. El que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Si estamos en Cristo Jesús, usted vivirá. Y luego las
promesas del Cristo resucitado. El Cristo resucitado trajo promesas de resurrección. Usted va a resucitar, yo voy a resucitar y voy a estar con Cristo un día. Yo le invito, estimado amigo, que en esta Semana Santa, en este día que se celebra el día de la resurrección, no solamente sea este día para estar bien con Dios, todos los días debemos estar bien con Dios. No estemos celebrando a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Es cierto, lo recordamos, pero lo más glorioso es que estamos celebrando la victoria de Cristo, porque Cristo no se quedó en la tumba. Nosotros seguimos a un Cristo vivo, un Cristo que sufrió, un Cristo que murió, pero un Cristo que resucitó. ¿Y qué más? Un Cristo que está a la diestra de Dios y está allá para interceder por cada uno de ustedes. No tiene por qué dudar usted de a quién pedirle. Pídale a Dios y Él le ayudará para que usted pueda tener la paz que solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que este día de resurrección usted no celebre tristeza, celebre la alegría del Cristo resucitado, el Cristo que vive y permanece ahora y siempre. Yo le invito que usted, que quizá ha estado alejado de Dios, que se vuelva a Dios, porque ese mensaje de la resurrección es un mensaje que ahora nos debe a nosotros impactar en nuestro ser, sabiendo de que Cristo vive y quiere no solamente vive, Él quiere vivir en nuestro corazón. Dice el Señor, si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a su corazón, Él quiere vivir en nosotros. Estimados hermanos, si usted se ha alejado de Dios, vuelva hacia Él. Recuerde, Dios le ama y Dios quiere que usted sea una persona feliz, una persona que disfrute la vida cristiana, la vida en Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por ese Cristo que vive, ese Cristo resucitado, que Él está vivo y quiere vivir en nuestro corazón todos los días. Oremos a Dios. Muchas gracias, Dios, por ese regalo infinito que tuvimos ahora de un Cristo que sufrió, que murió, pero que resucitó y está a la diestra de Dios. Padre, permítenos que en este momento nosotros valoremos ese sacrificio de Cristo Jesús. Mira, Señor, aquellos que quizá han estado agobiados por diversas causas, porque no pueden controlar su estado de relación, quizá se sienten un poco mal. Ahora, Señor, permite que haya un arrepentimiento y un acercamiento a Dios. Gracias, Dios, por la oportunidad de predicar este mensaje y por saber que ahora nosotros tenemos a un Cristo resucitado, un Cristo que vive y permanece ahora y siempre. Muchas gracias. Oramos a Dios creyendo en que en el nombre de Jesús nosotros seguiremos adelante con la bendición de Dios. Muchas gracias, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén.